bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por la trayectoria cinematográfica de Clint Eastwood. Qué susto me has dado, Clint Eastwood. Alégrame el día. Tú sí que nos alegras el día con tantas películas. Ponte cómodo porque empieza Datos Cine. Clint Eastwood es una de las figuras más emblemáticas del cine, no solo como actor, sino como director, productor, guionista, músico y compositor, con una brillante carrera de más de 5 décadas y varios galardones, entre ellos 5 premios Oscar. A continuación vamos a hacer un repaso por la vida cinematográfica de este gran actor. Clinton Eastwood Jr. nació en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930. Trabajó de leñador, albañil, pianista, bombero forestal, limpiapiscinas, instructor de natación y obrero de la metalurgia. Debutó en el cine en la película La venganza del hombre monstruo, estrenada en 1955, y su papel relevante fue, como secundario, en la serie de televisión Cuero Crudo, entre 1959 y 1965. Alcanzó la fama interpretando al hombre sin nombre en los spaghetti westerns conocidos como la trilogía del dólar, que dirigió Sergio Leone en la década de los años 60. Esta trilogía la componían las películas Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, en las cuales hacía personajes de un pistolero a sueldo o un cazarrecompensa, a los que solo les importaba el dinero. Y un dato curioso es que Clint no es fumador y es alérgico a los caballos. En la década de los 70 y los 80 interpretó a Harry Callahan en las películas de Harry el Sucio, un violento y rudo inspector del Departamento de Homicidios de la Policía de San Francisco, en California, convirtiéndolo en un ídolo cultural de masculinidad. Debutó como director en 1971 con la película de terror Escalofrío en la noche. Uno de los grandes papeles que rechazó Clint en esta época fue la de James Bond. En 1972, la Metro-Goldwyn-Mayer le ofreció encarnar al agente con licencia para matar, pero Clint declinó el papel diciendo que 007 debía ser interpretado por un actor inglés. También rechazó el papel de Superman y otros papeles que pasaron por las manos del actor acorralado Dick Tracy o el de K en Men in Black. Algunas de las películas de esta época fueron Un botín de $500.000 de 1974, El fuera de la ley de 1976, La fuga de Alcatraz de 1979. En 1988 dirige la película Beer, sobre la vida de Charlie Parker, y es que una de las grandes pasiones del actor es la música y en concreto el jazz. Anteriormente, en 1962 grabó un disco, Sing Cowboy Favorite. Además, Clint toca el piano y ha compuesto la banda sonora de gran parte de sus películas como director. En 1992 dirigió y protagonizó el western Sin Perdón, ganando 4 Oscars, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director. Destacar de esta época películas como En la línea de fuego, estrenada en 1993, y Los puentes de Madison, estrenada en 1995. En 2004, Eastwood se convirtió en el director más veterano en ganar el Oscar al Mejor Director por la película $1 Million Baby a los 74 años. Entre 2006 y 2007 dirigió Bandera de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo 2 versiones de la batalla que ocurrió en la isla de Iwo Jima, la primera desde el punto de vista americano y la segunda desde el punto de vista japonés. En 2008 dirigió y protagonizó El Gran Torino, anunciando que esta sería su última película como actor. Sin embargo, en 2018 dirigió y protagonizó Mula, película basada en hechos reales, donde Clint interpretó a un conductor que transportaba un importante cargamento de cocaína para un cártel mexicano. Pero la cosa no acaba aquí. A los 91 años, en 2021, se estrena Cri Macho, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Esta película está basada en una novela de Richard Nash y se mete en la piel de una ex estrella de rodeo y criador de caballos. Clint Eastwood ha ganado 4 Oscars, Mejor Director y Mejor Película por Sin Perdón y $1 Million Baby, y un 5º premio en memoria de Irving Thalberg. Desde 1967 posee su propia productora de cine, Malpaso Production, que ha producido la mayor parte de sus películas. Las suele rodar por debajo del presupuesto asignado y en menos tiempo del acordado. Su estilo de dirección es directo y le gusta utilizar siempre que sea posible las primeras tomas de los actores e incluso que lleven la menor cantidad de maquillaje posible. Cuando dirige
nunca dice acción, corte, siempre dice ok. Y su vida en sí ha sido una gran película. En su biografía se cuenta que mientras regresaba de una visita de fin de semana a sus padres Seattle en 1951, el avión en el que viajaba se quedó sin combustible y se estrelló en el mar. Eastwood logró escapar de la nave mientras ésta se hundía y tuvo que nadar 5 kilómetros hasta la costa. Clint Eastwood ha sido especialmente aclamado por la crítica en Francia y por ello ha sido galardonado con los más altos honores del país europeo. En 1994 recibió la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa y en 2007 la Legión de Honor. En el año 2000 recibió el León de Oro a toda una carrera en el Festival Internacional de Cine de Venecia. A sus 91 años todavía sigue en activo y seguramente veremos más películas de él. Comentaros que en el canal tenéis una lista de reproducción con más películas de Clint Eastwood, la trilogía del dólar, Sin Perdón, Mula y muchas más, y os invito a que os paséis a verlas. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo y espero que os haya gustado. Si es así y os apetece, os invito a ver más vídeos de este tipo en el canal y suscribiros, que es gratis, así me animas a subir más contenido. Nos vemos, hasta pronto.